Buenos días. Nuevamente agradecemos esta oportunidad que tenemos de parte del Señor de llegar a ustedes con este culto virtual y traer palabra del Señor, cánticos de edificación para sus vidas. Somos la Iglesia La Hermosa, mi nombre es el pastor Daniel Feliciano y le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que se están conectando. En estos momentos, antes de comenzar nuestro culto, quiero hacer una oración para que Dios obre en sus vidas y que este programa breve que vamos a traer sea de grande bendición para cada uno de ustedes. Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad hermosa de venir por estos medios a tu pueblo. Señor, para traer palabra tuya. Señor, para traer cánticos que levanten los ánimos, que animen nuestra fe. Señor, gracias por cada uno de los oyentes y de los que se conectan a través de estos medios y permite, Señor, que lo que hagamos no solamente, Señor, sea de bendición para ellos, de edificación, de fortaleza a sus vidas, sino que también honre tu santo y bendito nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios nos bendiga nuevamente y dejamos a nuestro ministro de adoración, Fran Colón, trayéndonos el cántico Dios, tú eres mi sustento. Adelante, Fran. Dios, tú eres mi sustento, a mi vida da aliento. Tu espíritu se deja sentir como el viento, la fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo, mi provisión del cielo, el Dios que me desata y que refresca mi alma a pronunciar su nombre. La tempestad se calma. Dios, Dios, solamente Dios. Una vez más. Tú eres mi sustento. Dios, tú eres mi sustento, a mi vida da aliento. Tu espíritu se deja sentir como el viento, la fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo, mi provisión del cielo, el Dios que me desata y a refrescar mi alma, y al pronunciar su nombre la tempestad se calma. Oh Dios, oh Dios, Dios. Para nuestra prédica de este día, estaremos compartiendo de la palabra del Señor en el capítulo 5, verso 4 del Evangelio según San Mateo. Y en este versículo encontramos la segunda
bienaventuranza. Y dice así: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entre las diversas técnicas de enseñanzas de Jesús están los epigramas. Un epigrama es un comentario sorprendente, chocante y hasta contradictorio. Ese elemento sorprendente y puntilloso facilita tanto la atención como la memorización. Esa antigua táctica comunicativa todavía se usa, aunque con diferentes propósitos. Un epigrama moderno sería algo como: la mayoría de las personas escuchan con la boca en vez de con sus oídos. Jesús utilizó la técnica de epigramas para sus célebres enseñanzas. En cierta ocasión él dijo: el que quiera ganar su vida, la perderá. Otro epigrama es la muy conocida declaración: mejor es entrar un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Las bienaventuranzas cualifican también como epigramas por sus afirmaciones sorprendentes y paradójicas. La bienaventuranza que nos toca hoy es la bienaventuranza de aquellos que lloran. Es la bienaventuranza que enfoca el sufrimiento humano. Y cuando vemos el sufrimiento que aqueja la existencia humana y lo enfocamos con esta bienaventuranza, tenemos que exclamar: paradoja de la vida, que el llanto sea una bienaventuranza. Porque a simple vista lo que parece decir el Señor es: los que lloran y sufren son gente dichosa. El llanto señala dolor, angustia, sufrimiento. Entonces nuestra pregunta es: ¿cómo se explica eso? ¿Cómo vamos a entender una cosa tan contradictoria? ¿O fue que Jesucristo se equivocó? ¿No sería que el Señor subestimó el dolor humano? Me parece a mí que en esta bienaventuranza lo que está afirmando Jesús es que en la existencia humana existen esas dos realidades. Existe la realidad del llanto y también existe la realidad del consuelo. El llanto tiene que ver con circunstancias de la vida. El consuelo tiene que ver con una necesidad humana. Porque existe tanto llanto, el consuelo se hace necesario. Se llora por dolor, se llora por pérdidas, se llora por fracasos, se llora por traiciones, se llora por injusticias. Pero el consuelo es una puerta que se abre para mostrarnos que hay alternativas, que hay soluciones, que hay acompañamiento. Pero veamos algo de arrancada. Aún el dolor tiene una razón de ser en la existencia humana. ¿Se ha tratado de imaginar usted un mundo sin dolor? Solo conozco dos casos de personas que no sentían dolor físico. Un niño en Panamá y una niña en Bosnia. Y ambos casos requerían atención especial y fuera de lo normal. Sus vidas eran anomalías, incoherencias, trastornos. El dolor tiene su función. El dolor es una especie de guardián. Así que el dolor tiene una función extraordinaria para complementar y encarrilar nuestra vida hacia la buena mayordomía de la vida en su totalidad. La función existencial es la del aviso para el dolor. El dolor es una especie de rótulo que avisa de un peligro que se aproxima o es un aviso de que algo se ha estado haciendo mal y ya se sienten las consecuencias. El llanto, a su vez, es como un destape de la válvula que encierra nuestras emociones.
Supe muy personalmente de una madre que presenció en el hospital la gravedad de su hija al borde de la muerte. Su preocupación por su hija, dice ella, le paralizó emocionalmente a tal extremo que sentía su pecho reventar, pero no lograba llorar. Llegó al punto en que le pidió a Dios poder llorar. De momento, de pronto, las compuertas de la represa que detenían sus emociones se abrieron de par en par e irrumpió en llanto. Ella confiesa que esos momentos de llanto fueron los que la prepararon para poder continuar junto a su hija en toda su gravedad. Pero en esta bienaventuranza, aunque el Señor recalca la realidad del llanto, del dolor y el sufrimiento, nos presenta también la realidad del consuelo. Y quiero hablar en estos momentos de dos consuelos imprescindibles en la realidad humana: el consuelo comunitario y el consuelo divino. Hablemos primero del consuelo comunitario. Nunca nos sentimos más unidos al prójimo que cuando nos vemos envueltos en ese proceso de dolor, de duelo, de sufrimiento y llanto. Nunca necesitamos más de nuestro semejante como cuando necesitamos de un hombro ajeno que se deje volcar en nuestra amargura. Nunca compartimos el dolor ajeno nunca nos sentimos más hermandados como cuando compartimos el dolor ajeno. Nunca somos más sociables como cuando nos identificamos de nuestra propia voluntad con el padecimiento del otro. Compartir el sufrimiento ajeno proporciona cierta dignidad que no se experimenta en ningún otro ámbito de la vida. Llorar con los que lloran es un acto que, cuando se hace sincera y genuinamente, nos desentierra de la esfera humana, que es egoísta y vana, y nos planta en la esfera divina, en la esfera de Dios, que es amor, misericordia y comprensión. Pero hablemos también del consuelo divino. El llanto humano puede llegar a ser un vehículo que nos conduzca a la fe. Muchos predican una fe triunfalista. A menudo la fe triunfalista le achaca el dolor y el llanto a la incredulidad del que sufre, al pecado de la persona que está en dolor. En muchas ocasiones la fe triunfalista predica un evangelio de esperanza falsas. La Biblia no enseña ese tipo de fe, pero sí enseña una fe triunfante, no triunfalista. La fe triunfalista es la que predica la falsedad de que si le sirves a Dios, Él te resolverá todos los problemas, eliminará todos tus dolores, devolverá todas tus pérdidas. La fe triunfante es la que se desenvuelve en medio del llanto, del dolor y las pérdidas. La fe triunfante es la que cree en el Dios que admite y conoce ambas realidades, la realidad del llanto y la realidad del consuelo. Otras religiones antiguas creían en dioses buenos y dioses malos. Las cosas marchaban mal cuando los dioses malos estaban en control y marchaban bien cuando estaban a cargo los dioses buenos. El Dios de la Biblia es el que está consciente de que existen ambas cosas y Él siempre está en control de ambas circunstancias. Cuando comenzamos a ver nuestro sufrimiento y nos frustramos y nos preguntamos ¿por qué, si yo le sirvo a Dios, me está pasando esto? Solo tenemos que leer las experiencias de hombres y mujeres en la Biblia que pasaron por situaciones similares y hasta peores. El libro de los Hebreos, en el capítulo 11, versos del 32 al 40, nos habla de las circunstancias y las realidades de estos individuos. Miren cómo dicen estos versículos en el capítulo 11, versos 32 al 40. Dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y el de los profetas.
que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuales y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. De manera que no estamos solos en la realidad del lloro y el sufrir. En esta porción se nos presenta una lista de héroes de la fe que cuando la leemos con mucho cuidado y detenimiento, notaremos que algunos de ellos vencieron las circunstancias y otros fueron víctimas de las circunstancias. Unos conquistaron reinos, otros fueron presos a la cárcel. Unos alcanzaron promesas, otros no recibieron lo prometido. Unos taparon bocas de leones, otros fueron atormentados. Unos hicieron huir ejércitos, otros murieron a filo de espada. Unos fueron fuertes aún en la debilidad, otros vivieron en pobreza. Pero lo más revelador de esta escritura es que todos alcanzaron buen testimonio ante Dios. La vida del creyente en el Dios de la Biblia no se basa en las circunstancias, sino en la relación personal e íntima que tenemos con Dios. La fe triunfante, aunque a veces se queja y se confunde, no se rinde. En ocasiones se queja. La fe triunfante a veces clama a Dios y le dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero continúa esperando en eso que confiesa como Dios mío. La fe verdadera va aún más allá de la resignación y se atreve a la aceptación. Porque la fe verdadera no ve a Dios con los ojos carnales que están llenos de desilusión, sino con los ojos del alma que están llenos de fe y esperanza. En alas de la fe no vemos a Dios como un ser déspota, tirano, sádico, sino como el ser supremo, soberano, piadoso, amoroso y misericordioso. La consolación nos hace experimentar la felicidad en su expresión oportuna. Felicidad sin haber experimentado el consuelo es felicidad incompleta, superficial, frívola. Consuelo sin haber experimentado el sufrimiento es vano, inconsecuente. La función del consuelo no se llega a conocer hasta que no se sufre. El consuelo es ante el sufrimiento como lo es la luz que se ve después de pasar por un túnel oscuro. Es como el descanso placentero después de un día de ardua labor. Es como el agua que nos refresca después de una sed. Miserable el hombre y la mujer que tenga que depender de que todas las cosas marchen bien para ser felices. Pero dichoso el hombre y la mujer que en Dios confía. Nunca Dios está más cerca de nosotros como cuando estamos en sufrimiento. Cuando necesitamos de esa consolación divina, entonces es que Dios desborda su amor sobre nosotros. ¿Y cómo es que llega a nosotros ese amor, ese consuelo? Filipenses 4:7 nos revela el secreto.
y nos dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La ciencia humana ha tratado de explicar el sufrimiento humano de muchas maneras, pero todavía el sufrimiento que crea el llanto no tiene una explicación suprema, definitiva, concluyente. La Biblia no da explicación lógica al sufrimiento humano tampoco. La Biblia nos enseña a aceptar esa realidad sin explicación, pero también nos ofrece aceptar la realidad del consuelo. También la Biblia nos afirma el consuelo de Dios a través de una paz que tampoco tiene lógica ni explicación. Una paz y un consuelo que se cree, se acepta y se vive por la fe. Y esa paz no es ni placebo, ni excusa, ni explicación a la realidad del llanto, pero sí es afirmación de esperanza en el consuelo que viene de Dios. Concluyo leyendo una oración que se convirtió en el lema para un creyente que sufrió un accidente automovilístico que lo paralizó y le cambió la vida totalmente. Y esta oración fue su aceptación de realidad de su llanto humano y de la realidad del consuelo divino. La oración en la que este hombre se refugió dice: le pedí a Dios fuerza para alcanzar muchos logros, y Él me hizo débil para que aprendiera a obedecerle. Le pedí a Dios salud para hacer cosas grandes, y Él me dio enfermedad para que hiciese cosas mejores, aunque no grandes. Le pedí riquezas para ser más feliz, y Él me dio pobreza para que fuese más sabio. Le pedí a Dios poder para tener la alabanza de los hombres, y Dios me dio debilidad para que aprendiera a depender de Él. Le pedí a Dios de todo para disfrutar la vida, y Él me dio la vida para que lo disfrutara todo. Nada de lo que le pedí a Dios recibí, pero recibí más porque Dios me dio de todo aquello que nunca le pedí. Y aún a pesar de mi egoísmo, Dios contestó todas las oraciones que debía hacer, pero que nunca hice. Y por eso hoy puedo decir que entre todos los hombres de la tierra, yo soy el más dichoso. A Dios demos gracias por su amor, su paz, su consuelo y su acompañamiento. Solo ese amor nos hace bienaventurados en medio de nuestro llanto. A Dios sea la gloria. Amén. Toma mi vida, Señor, y haz lo que quieras. Quita de mí, oh Señor, mi voluntad. Haz que yo quiera andar haciendo siempre solo tu voluntad, solo tu voluntad. Dulce alfarero, toma mi vida, Señor, y haz lo que quieras. Quita de mí, oh Señor, mi voluntad. Haz que yo pueda andar haciendo siempre solo tu voluntad, solo tu voluntad.
alfarero. Y aunque no entiendas, Señor, lo que haces en mí, y muchas veces, Señor, quisiera llorar, tu mano firme, Señor, me sostendrá. Y un vaso de honra seré, dulce alfarero. Y aunque no entiendas, Señor, lo que haces en mí, y muchas veces, Señor, quisiera llorar, tu mano firme, Señor, me sostendrá. Y un vaso de honra seré, dulce alfarero. Y un vaso de honra seré, dulce alfarero. Gracias nuevamente por haberse conectado con nosotros por este medio. Espero que nuestro culto virtual haya sido de bendición a su vida. Somos La Hermosa. Recuerde que oramos por usted, deseamos que se conecte y que a través de estos cultos seamos de grande bendición. Nuestro número, si es que Dios ha tocado su vida y usted quiere que oremos por usted o quiere dejarnos saber cómo Dios lo ha bendecido, llámenos al 212-427-6936. Nos sentiremos muy honrados en escuchar de usted. Dios les bendiga nuevamente y hasta la próxima semana.